Tuve una experiencia realmente extraña que nos pasó en casa durante la última Navidad. Fue tan aterrador que todavía me estremezco al pensar en ello. Recibimos un regalo de un pariente lejano, un antiguo reproductor de música que, según él, tenía más de 50 años. No era el tipo de regalo que esperas, pero decidimos darle una oportunidad. Mi esposa y yo pensamos que sería genial tener un toque antiguo en nuestra sala de estar. Así que esa noche de Navidad decidimos probarlo, colocamos el reproductor en la mesa de la sala y comenzamos a explorar algunos vinilos antiguos que venían con él. Encontramos uno con villancicos clásicos y decidimos ponerlo solo para darle un toque festivo. La primera canción sonó perfectamente normal, pero cuando llegó al segundo villancico, algo extraño sucedió. La melodía empezó a cambiar, era como si estuviera respirando, moviéndose en formas extrañas. Al principio pensamos que era solo nuestra imaginación, pero las luces parpadeaban y los objetos en la habitación temblaban al ritmo de la música. Mi esposa y yo nos miramos con una extraña sensación de inquietud. Continuamos escuchando casi hipnotizados por esa extraña mezcla de villancico y sonidos inexplicables. Los minutos se volvieron eternos y la atmósfera en la habitación se volvió densa y opresiva. Fue entonces cuando notamos que algo no estaba bien. Las sombras se movían de manera extraña por la habitación y podíamos escuchar susurros como voces lejanas que intentaban comunicarse con nosotros. De repente, la melodía cambió nuevamente. Esta vez, tomando un tono más oscuro y siniestro, la temperatura bajó rápidamente y podíamos ver nuestro aliento en el aire. Mis hijos, que estaban jugando en la habitación contigua, comenzaron a llorar sin razón aparente. Fue como si la melodía estuviera afectando a todos en la casa de alguna manera inexplicable. Esa noche, después de apagar el reproductor de música y asegurarnos de que todo volviera a la normalidad, tratamos de olvidar lo sucedido. Sin embargo, las extrañas experiencias no hicieron más que intensificarse. En los días siguientes, cada vez que encendí el reproductor, la atmósfera se volvía más cargada y las sombras se movían de manera inquietante por la casa. Mi esposa y yo intentamos explicarlo racionalmente. Tal vez era solo una coincidencia. Tal vez estábamos sugestionados por la historia del regalo antiguo. Pero cuando las luces comenzaron a parpadear, incluso cuando el reproductor estaba apagado, las dudas se convirtieron en miedo real. Comencé a notar sombras moviéndose en la periferia de mi visión, al borde de la oscuridad. No importaba cuántas veces revisara, no había nada que explicara esas sombras. La melodía se quedaba en mi cabeza, incluso cuando estaba lejos del reproductor. Me perseguía en mis sueños. Cada noche más intensa, como una presencia oscura, acechando en la penumbra, mis hijos también comenzaron a comportarse de manera extraña. Decían que veían figuras sombrías en sus habitaciones por la noche, susurrando palabras incomprensibles. Una vez encontré a mi hija menor hablando sola en la oscuridad, respondiendo a voces que yo no podía escuchar. El ambiente en la casa se volvía cada vez más tenso, y yo no sabía cómo proteger a mi familia de esta amenaza invisible. Las noches se volvieron cada vez más inquietantes. La melodía parecía tener vida propia, emergiendo de la oscuridad cuando menos lo esperábamos. A veces, cuando intentábamos dormir, escuchábamos susurros indescifrables que flotaban en el aire, voces inquietantes que parecían llamar desde algún rincón oscuro de la casa. Mi esposa y yo decidimos buscar respuestas. Investigamos la procedencia del reproductor de música, tratando de descubrir si tenía algún historial siniestro, pero no encontramos nada. Era como si el aparato hubiera surgido de la nada,
con su melodía insidiosa y su capacidad para infundir miedo en nuestras vidas. Una noche, mientras intentábamos dormir, en medio de esas sombras danzantes, mi hijo mayor entró corriendo en nuestra habitación con ojos llenos de pánico. Había visto algo que no podía explicar. Cuando intentamos calmarlo, apenas podía pronunciar palabras coherentes. Solo repetía una y otra vez: las sombras hablan, las sombras hablan. Decidimos tomar medidas extremas. Desconectamos el reproductor y lo encerramos en un viejo baúl en el sótano. Pensamos que eso pondría fin a la pesadilla, pero estábamos equivocados. Las sombras persistieron. Las voces continuaron susurrando en la oscuridad. La melodía había dejado una huella imborrable en nuestra casa, como si se hubiera convertido en una parte de su estructura misma. La tensión en la familia llegó a su punto máximo. Mis hijos se negaban a quedarse solos en sus habitaciones y mi esposa y yo apenas podíamos conciliar el sueño. En las noches más oscuras, cuando el silencio era más profundo, podíamos sentir la presencia oscura de la melodía. La presencia oscura continuaba expandiéndose por cada rincón de la casa. Comenzamos a notar patrones, como si la melodía estuviera tejida en la estructura misma del lugar. Las sombras se volvieron más persistentes y las voces más claras, pero igualmente incomprensible. Mi hijo mayor, afectado de manera más intensa, parecía haber establecido algún tipo de vínculo oscuro con la melodía. Comenzó a tener sueños extraños en los que se veía a sí mismo caminando por pasillos interminables, siguiendo la melodía como un sonámbulo. Cuando despertaba estaba agotado y tembloroso, incapaz de recordar los detalles precisos de sus pesadillas. Decidimos buscar ayuda, consultamos a expertos en lo paranormal, psicólogos, cualesquiera que pudiera arrojar luz sobre esta situación aterradora. Pero todo fue en vano. Nadie podía explicar lo que sucedía en nuestra casa. Cada vez que encendí el reproductor, sentíamos que estábamos abriendo una puerta a algo que no debería haber sido liberado. Una noche, mientras estábamos todos reunidos en la sala, la melodía comenzó a sonar de nuevo, pero esta vez era diferente, más intensa, más palpable. Podíamos sentir la presión en el aire, como si algo estuviera a punto de romperse. Mi hijo, con ojos vidriosos, se levantó y comenzó a caminar hacia el reproductor, como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible. Intentamos detenerlo. Gritamos su nombre, pero estaba como en trance. Cuando alcanzó el reproductor, la melodía alcanzó su punto culminante y todo se volvió oscuro. El silencio que siguió fue más inquietante que cualquier sonido. Buscamos a nuestro hijo, pero había desaparecido, como si la melodía lo hubiera absorbido por completo. Después de la desaparición de nuestro hijo, la casa quedó sumida en un silencio sepulcral. La melodía parecía haber alcanzado su objetivo final, llevándose a nuestro ser querido a algún lugar desconocido. La sombra persistente se intensificó, extendiéndose por cada rincón como una entidad oscura que se deleitaba con nuestra desesperación. Intentamos abandonar la casa, pero algo nos lo impedía, como si la melodía hubiera tejido una red invisible que nos ataba a ese lugar. Cada vez que intentábamos salir, una sensación de terror nos envolvía, forzándola como nuestra carcelera implacable. Mis noches se llenaron de pesadillas, donde veía a mi hijo atrapado en una dimensión oscura, incapaz de comunicarse con nosotros. Susurros incomprensibles resonaban en mi cabeza, como si fuera el único medio a través del cual podía intentar comunicarse. La melodía había creado un vínculo oscuro y siniestro
que parecía imposible de romper. La presión en la casa se volvió casi palpable. Puertas que se cerraban solas, sombras que se retorcían en formas inquietantes en las paredes. Intentamos buscar ayuda nuevamente, pero todos aquellos a los que recurrimos nos miraban con escepticismo, como si estuviéramos contando una historia demasiado extraña para ser verdad. Una noche, mientras yacía en la oscuridad, pude escuchar la melodía resonando en mi cabeza como si estuviera llamándome. Una fuerza invisible me llevó hacia el reproductor y supe que si cedía, me uniría a mi hijo en la oscuridad. Desesperado resistí, luchando contra la atracción siniestra de la melodía que amenazaba con arrastrarme hacia la locura. La melodía persistía, envolviéndome en su abrazo oscuro. Cada vez que cerraba los ojos, veía sombras danzando y escuchaba los susurros incomprensibles que se intensificaban en mi mente. La casa se volvía cada vez más claustrofóbica, como si estuviera viva con una malevolencia que no podíamos comprender. Mi esposa y yo nos enfrentamos a una decisión desesperada. Sabíamos que la melodía estaba destruyendo nuestras vidas, pero también sentíamos que intentar abandonar la casa podría llevarnos a un destino aún peor. La sombra persistente se movía con una tenacidad implacable, como si estuviera decidida a retenernos en este reino oscuro. Decidimos buscar a expertos en lo paranormal. Aunque nuestra fe en encontrar respuestas estaba desgastada, un investigador sugirió que la clave podría estar en descifrar la melodía, entender su origen y propósito. Desesperados por cualquier señal de esperanza, comenzamos a investigar la historia detrás del reproductor de música y su macabra tonada. Descubrimos que el reproductor pertenecía a una familia anterior que había vivido en la casa décadas atrás. Habían desaparecido en circunstancias misteriosas y la melodía estaba vinculada a un antiguo lugar que supuestamente otorgaba poderes oscuros. La melodía había sido sellada en el reproductor, pero alguien en algún momento había liberado su oscura influencia. A medida que profundizamos en la espiral de terror que envolvía la melodía, con cada revelación sobre la historia del reproductor de música, la presión en la casa se volvía más insoportable, los susurros se intensificaban y las sombras parecían cobrar vida propia. Nos dimos cuenta de que para romper el vínculo oscuro, debíamos comprender el ritual que había liberado la melodía en nuestra realidad. Siguiendo las pistas que descubrimos, el ritual requería la participación de todos los miembros de la familia. El hecho de que mi hijo se hubiera convertido en el foco central de la oscura influencia de la melodía indicaba que el vínculo entre nosotros se había vuelto esencial para el éxito del ritual. Era como si estuviéramos destinados a desencadenar este horror juntos. Decidimos enfrentar la oscuridad. De frente, colocamos el reproductor de música en el centro de la sala. Nos tomamos de las manos y con temor palpable comenzamos a reproducir la melodía. Las sombras danzaban frenéticamente, como si estuvieran celebrando la culminación de un plan que había estado en marcha durante décadas. La melodía envolvía la habitación y pudimos sentir cómo la energía oscura crecía a nuestro alrededor. Las sombras se fusionaron en una masa oscura y los susurros se transformaron en gritos inhumanos. Nos sumergimos en el torbellino de sombras, resistiendo el miedo que amenazaba con consumirnos. Era como si estuviéramos luchando contra una fuerza antigua y malévola que se resistía a ser sellada nuevamente. A medida que nos sumergimos en la oscuridad, la melodía alcanzó un crescendo infernal. Las sombras se retorcían y giraban a nuestro alrededor como si estuviéramos atrapados en un remolino de energía maligna. Los gritos resonaban en nuestros oídos,
pero estábamos decididos a enfrentarla para salvar a nuestro hijo y liberarnos de la melodía. En el centro de la habitación, el reproductor de música vibraba con una intensidad sobrenatural. Era como si el ritual estuviera llegando a su punto culminante y podíamos sentir el poder oscuro concentrándose a nuestro alrededor. Los susurros se volvieron insoportables, pero no nos dejamos vencer por el miedo. Con determinación cerré los ojos y nos aferramos a la conexión entre nosotros. La melodía, ahora más feroz que nunca, parecía resistirse a ser sellada. Las sombras se agitaron con furia, pero no retrocedimos. Fue entonces cuando, en medio del caos, vimos la figura de nuestro hijo emergiendo de la oscuridad. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una luz propia. Nos dio la mano, rompiendo el vínculo oscuro que había mantenido su alma prisionera. La melodía finalmente cedió, disipándose en un eco distante. Las sombras se desvanecieron y la casa quedó sumida en un silencio profundo. Abrimos los ojos para encontrarnos en la sala exhaustos, pero libres. El reproductor de música estaba en silencio, como si la melodía hubiera sido finalmente sellada. Nuestro hijo nos abrazó con fuerza, agradecido por haber sido rescatado de las garras de la oscuridad. La casa, aunque aún cargada de la energía de lo sobrenatural, parecía haber recuperado una especie de equilibrio. Nos alejamos de esa experiencia con cicatrices en el alma, pero también con una conexión más fuerte entre nosotros. El sacrificio de enfrentar la oscuridad había sido necesario para liberarnos de la melodía. Ahora, cuando miramos el antiguo reproductor de música, recordamos la pesadilla que vivimos y el precio que pagamos para proteger a nuestra familia. La melodía ha sido sellada, pero la historia perdura como una advertencia sobre los peligros ocultos que pueden acechar en las sombras, esperando ser desencadenados por la curiosidad humana. Si el vídeo te gustó, por favor, deja un like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal. Te invito a dejar sugerencias en los comentarios para futuros vídeos. Mira los otros vídeos de historias reales, terror y misterio que tenemos para ti.